Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Libro de Josué, capítulo 4. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, Yahvé habló a Josué y le dijo: Escoged 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles esta orden: sacad de aquí, del medio del Jordán, 12 piedras, que pasaréis con vosotros, y depositaréis en el lugar donde paséis la noche. Llamó Josué a los 12 hombres que había elegido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: Pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus israelitas, para que sea esto una señal en medio de vosotros. Cuando el día de mañana vuestros hijos os pregunten: ¿qué significan para vosotros estas piedras?, les diréis: es que las aguas del Jordán se separaron delante del arca de la alianza de Yahvé. Cuando atravesó el Jordán, las aguas del Jordán se separaron. Estas piedras serán para los israelitas memorial para siempre. Así lo hicieron los israelitas, según las órdenes de Josué. Sacaron 12 piedras del medio del Jordán, según el número de las tribus israelitas, como había mandado Yahvé a Josué. Las llevaron al lugar donde iban a pasar la noche y las depositaron allí. Y Josué levantó 12 piedras en medio del Jordán, donde habían pisado los pies de los sacerdotes, portadores del arca de la alianza, y allí están todavía hoy. Los sacerdotes portadores del arca estaban parados en medio del Jordán, hasta que se cumpliera todo lo que Yahvé había mandado a Josué, que dijera al pueblo, según todo lo que Moisés había ordenado a Josué. Y el pueblo se apresuró a pasar. En cuanto terminó de pasar todo el pueblo, pasó el arca de Yahvé, yendo los sacerdotes a la cabeza del pueblo. Los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés pasaron en orden de batalla al frente los israelitas, como les había dicho Moisés. Pasaron unos 40,000 guerreros armados, dispuestos al combate, delante de Yahvé hacia la llanura de Jericó. Aquel día Yahvé engrandeció a Josué delante de todo Israel, y le respetaron a él como habían respetado a Moisés durante toda su vida. Yahvé dijo a Josué: manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que salgan del Jordán. Josué mandó a los sacerdotes: salid del Jordán. Cuando los sacerdotes
portadores del arca de la alianza de Yahvé, salieron del Jordán. Apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y empezaron a correr como antes por todas sus riberas. El pueblo salió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al oriente de Jericó. Las 12 piedras que habían sacado del Jordán las erigió Josué en Gilgal, y dijo a los israelitas: cuando el día de mañana vuestros hijos pregunten a sus padres: ¿qué significan estas piedras?, se lo explicaréis a vuestros hijos diciendo: a pie enjuto pasó Israel ese Jordán, porque Yahvé vuestro Dios secó delante de vosotros las aguas del Jordán hasta que pasaráis. Lo mismo que había hecho Yahvé vuestro Dios, como en el mar de Sud, que secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan lo fuerte que es la mano de Yahvé, y para que teman siempre a Yahvé vuestro Dios. Oración. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que, bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendecido día tengan todos ustedes, queridos hermanos. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Qué bonita es la experiencia de leer, de escuchar la palabra de Dios, pero de pedir la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestras vidas, para, con humildad y sencillez, con toda disposición, poder escuchar lo que el Señor nos quiere transmitir a través de su santa palabra. Qué bendiciones compartir con ustedes, queridos hermanos, en este día, que agradecemos a Dios la vida. Agradecemos a Dios su amor, su misericordia, donde elevo mi oración a Dios por ti, que estás a la escucha todos los días de la palabra de Dios, para que Dios bendiga tu vida, para que Dios bendiga tu familia, para que Dios bendiga tu trabajo, tu empleo, y si no tienes, para que Dios te conceda la gracia de poder encontrar un empleo, un trabajo digno, para que puedas llevar el sustento a tu casa. Pido a Dios que siga derramando abundantes bendiciones sobre ti, ya que estás dedicando tiempo de tu vida a la santa palabra de Dios, que es fuente, que es vida, que es un manantial, que es un manjar sustancioso que nos nutre el alma para seguir caminando, para seguir luchando y para seguir confiando en la gran misericordia de nuestro Dios. Este capítulo 4 que le hemos leído y que vamos a empezar a escudriñar del libro de Josué nos va a presentar las 12 piedras conmemorativas en referencia a las 12 tribus de Israel, en referencia a todas las tribus que pasaron a pie enjuto el Jordán, sin mojarse,
porque Dios había obrado grandemente en medio del pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de Josué, el sucesor de Moisés. Y es que este capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 9, nos va a llevar a entender cómo el pueblo pasó sin mojarse el Jordán, cómo también Dios les mandó que 12 hombres fueran a buscar 12 piedras en el centro del Jordán, donde estaba parada el arca de la alianza. Ya les decía en el día de ayer que nosotros debemos dejar que Dios vaya delante nuestro. Tenemos que invocar la presencia de Dios y Él va a ir delante nuestro. Nosotros o vamos a un lado de Dios o vamos atrás de Dios, porque Dios es el que va alumbrando nuestra vida. Dios es el que va manifestando su misericordia en medio de nuestro caminar. Y es que la referencia es importante. 12 piedras, 12 hombres que van a buscar esas 12 piedras, y ese número 12 que representa las 12 tribus de Israel. Esos 12 hombres que representan también a los 12 apóstoles que el Señor llama para que estén con Él. Ese número 12 es un número muy bonito porque nos lleva a poder comprender los signos, los números y sobre todo el amor que Dios tiene para con el ser humano. El versículo 1 de este capítulo 4 dice así: cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. El pueblo había pasado el Jordán. Los únicos que no habían pasado el Jordán eran los que llevaban el arca del testimonio, que estaban en el centro del Jordán. Y Dios habló. Yahvé habló a Josué y le dijo: escoged 12 hombres del pueblo, un hombre por cada tribu, y dadles esta orden: sacad de aquí, del medio del Jordán, 12 piedras. Una orden que da Dios, una orden que se tiene que cumplir. Y es que Dios nos ha pedido a nosotros que podamos ayudar, que podamos ser serviciales, que seamos humildes, que seamos sencillos, que seamos también obedientes a sus mandamientos. Y yo te pregunto a ti, ¿tú eres obediente a los mandamientos de Dios? ¿Tú eres obediente a lo que Dios nos ha dejado en sus mandamientos, en sus normas y en sus preceptos? ¿O tú no eres obediente para con Dios? Tienes que revisarte, tienes que ver en tu vida cómo está tu vida en esa obediencia para con Dios. Y es que Dios dio una orden y se cumplió la orden, porque fueron 12 hombres y sacaron 12 piedras del centro del río Jordán y las llevaron a tierra. Y llamó Josué a los 12 hombres que habían elegido entre los israelitas, uno por cada tribu, y les dijo: pasad delante del arca de Yahvé vuestro Dios hasta medio del Jordán, y cada uno de vosotros cargue sobre sus hombros una piedra, según el número de las tribus israelitas, para que sea esto una señal en medio de vosotros. Una señal que nos manifiesta a nosotros que no hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Una señal que nos dice a nosotros que tenemos que ser obedientes a Dios. Que te dice a ti que tienes que ser obediente a la palabra de Dios. Que no tienes que entrar en desobediencia como han entrado y siguen entrando muchas personas porque no les gusta estar en el seguimiento de Dios, porque tienen que morir a muchas cosas. Y tú, cristiano católico, tienes que morir también a muchas cosas, a las cosas que el mundo presenta. Ya se acerca la fiesta del Halloween, la fiesta de la muerte, la fiesta del mundo, y tú
¿Ya estás muriendo a estas fiestas paganas? ¿Ya estás sintiendo en tu vida esa presencia de Dios para decirle a esas fiestas paganas que tú no vas a ir porque tú eres obediente a la palabra de Dios? Ahí está ese ejemplo y ahí está esa experiencia de vida para que tú analices, para que tú te pongas a ver qué estás haciendo con tu vida. ¿Eres obediente a Dios o no eres obediente a Dios? Y es que la obediencia marca también esa línea para llegar a la presencia de Dios. Marca esa línea de comunicación entre nosotros y Dios para con nosotros, ya que tenemos que ser obedientes. Cristo fue obediente y murió en una cruz en obediencia. ¿Y tú qué estás haciendo para ser obediente a los mandatos de Dios? ¿Eres obediente o no eres obediente a lo que Dios te está mandando, a lo que Dios te está pidiendo? Y este capítulo 4 también presenta lo importante que es el poder de Dios. Dios, por medio del arca, cuando los sacerdotes llegaron y tocaron el agua, el mar se abrió en dos. Pero el capítulo 15 en adelante nos va a decir cómo volvieron las aguas a su cauce, las aguas del río Jordán. Yahvé dijo a Josué: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que salgan del Jordán. Es decir, Dios habla a los sacerdotes, a los siervos del Dios Altísimo, a los sacerdotes consagrados por el mismo Dios, al sacerdocio real. Manda a los sacerdotes, no mande a otra persona. Dios no le dijo mande a hombres del pueblo que lleven el arca, no, sino que Yahvé le dijo a Josué, escucha que le dijo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio. ¿Quiénes eran los encargados de llevar el arca del testimonio del centro del Jordán hasta la orilla nuevamente? Los sacerdotes. Manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que salgan del Jordán. Josué les dijo a los sacerdotes: salid del Jordán. Cuando los sacerdotes, portadores del arca de la alianza de Yahvé, salieron del Jordán, apenas las plantas de sus pies tocaron la orilla, las aguas del Jordán volvieron a su cauce y empezaron a correr como antes por todas sus riberas. Es que el poder de Dios es tan grande que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, que tenemos que acercarnos a esa fidelidad, a esa misericordia que Dios nos ofrece, porque el poder de Dios es tan grande que nada ni nadie va a estar por encima de Dios. Así que ánimo, no tengas miedo, acércate a Dios, pídele a Dios que te ayude, que te bendiga, que te dé fortaleza para seguir adelante, para seguir escudriñando su santa palabra. Y ármate con el escudo de la fe. Ármate y llénate y revístete de la armadura de Dios. Es que Dios es grande, el poder de Dios es inmenso y por eso vamos a armarnos de las armaduras de Dios para poder combatir contra las acechanzas de Satanás, para que no te dé pereza, para que no te dé flojera de leer la palabra de Dios, sino para que te mantengas activo y sobre todo en relación, confianza, misericordia, amor que tenemos que tener para con Dios, ya que Él es nuestro Señor y nuestro Padre. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga.